Molt bon dia a tots. Miracles, no. Intentarem que passeu un matí agradable, que ens divertiguem, tots els valents que estàu aquí aquest matí, aquest dissabte de matí. Y bueno, empezamos la segunda jornada después de una primera jornada ayer con dos ponencias donde estaban María Fernanda Rudi, Carmen Navarro, vicepresidente del Parlamento, Mauricio Rovira, y luego terminamos con unos diálogos, la verdad, muy interesantes entre nuestra presidenta regional y el presidente Aznar, donde hablaron de lo que realmente importa, de la situación política que vive nuestro país, esa extraña situación política que vivimos. Y antes de continuar, me gustaría poner en valor el esfuerzo que supone organizar ya por décima vez, 10 años, esta conferencia política que es un clásico del verano. Y hay que agradecer a todos los que lo han hecho posible. Secretario General, Vicent Roig, a Neus, a Ana, a la gente del partido, pero hay una persona que es el alma mater de que todos estemos aquí. Y esta persona es nuestro presidente que mantiene la unidad del partido, es la verdad. José Vicente. Un aplauso muy merecido. Y esta jornada empezamos con un debate sobre los servicios públicos en España, sobre su eficiencia, sobre su sostenibilidad. Y todos sabemos y sufrimos el progresivo deterioro de los servicios públicos en este país. Nadie se hubiera imaginado nunca que pudiera haber un apagón masivo, primero de la historia, en esta España democrática, en esta España del siglo XXI. Nadie pensaba que el caos ferroviario en el país con más kilómetros de AVE del mundo, que habría gente tirada en los andenes, dentro de trenes, horas y horas. Y nadie se podía pensar que los aeropuertos, tenemos, yo creo, el país con más aeropuertos de Europa, tal vez del mundo, pues estén en la situación que están. La verdad es que la situación es preocupante y, como decía ayer el presidente Aznar, España es un país que ha dejado de funcionar. Esta frase yo creo que lo resume todo muy bien. El problema es por qué, y eso es lo que nos hablaremos esta mañana. Porque el gobierno central es el responsable de estos servicios, es el responsable de la luz, es el responsable de las comunicaciones aéreas, de las comunicaciones ferroviarias, las cuales han dejado de ser su prioridad. Ya no está en la hoja de ruta del gobierno. Su única preocupación, y se ve claramente si leemos la prensa día a día, su única preocupación es mantenerse un día más en la Moncloa. Y mientras tanto, todos los españoles, los ciudadanos, pues tenemos que asistir a este escenario de degradación constante de nuestra democracia y también de los servicios esenciales. Y en las comunidades autónomas, pues los gobiernos autonómicos también tenemos que seguir prestando aquellos servicios de los cuales somos competentes, como sanidad, la educación, servicios sociales. Y para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Diego Gago, que es director de Estrategia Política de B-Budget, una consultoría de asuntos públicos que promueve precisamente el análisis, promueve el estudio y el debate sobre los servicios públicos en España. Él, antes de dedicarse a la consultoría, pues durante 10 años se dedicó al servicio público y conoce pues la vida pública y también la vida privada, con lo cual le da una visión amplia. Muchas gracias, Diego, por estar hoy aquí entre nosotros. Gracias a ti. Y por otro lado, el Cercle de Economía de Mallorca es una institución que es la encargada de analizar, de estudiar y también de proponer cómo mejorar nuestra administración autonómica, nuestros servicios públicos, así como, algo muy importante, su financiación. Lo hace muy bien, tanto Josep María Vicens,
es su presidente. Además, una persona muy reconocida por su amplio conocimiento y estudios sobre sanidad. Benvingut, Josep María. Y también nos acompaña Antonia Estarellas, a la que quiero felicitar por su reciente nombramiento de vicepresidenta segunda del Govern Balear. Ella será la encargada de darnos una visión desde el día a día del Gobierno, de la Administración autonómica, de los servicios públicos que tiene y nos toca gestionar. Así que, María Antonia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hacer una valoración en global de todos estos servicios públicos en nuestro país, pero muy brevemente, porque luego me riñen, voy a dar una pincelada, una breve referencia a cómo están los servicios públicos aquí en Ibiza. La seguridad, policías, guardias civiles. Reclamamos algo muy básico, que es ser iguales a Canarias y a Ceuta y Melilla, que los policías y guardias civiles tengan ese plus de insularidad que merecen, por las dificultades, por la problemática, por el coste que supone trabajar y vivir en unas islas. En cuanto a infraestructuras, un detalle, desde 2019 no contamos con un convenio que teníamos todos los consells directamente con el Gobierno central, que era el convenio de carreteras, que nos permitían pues, mejorarlas, ampliarlas, dotarlas de mayor seguridad. Pues esa financiación nos ha desaparecido. Tráfico, seguridad social, juzgados, demarcación de costas, están en retirada, desaparecen, están sin personal por la dificultad de encontrar funcionarios que quieran venir aquí a prestar sus servicios, y cualquier expediente pues, se eterniza. Y inmigración. La inmigración, el Gobierno de España se niega a reconocer que existe una ruta migratoria desde Argelia. No hay medios, la situación es dramática porque desde Argelia operan mafias que trafican con personas, con seres humanos, y muchos de ellos no llegan. Llegan a nuestras costas cuerpos sin vida. Y esto es muy grave, y el Gobierno central aquí está de espaldas a esta realidad. Y seguimos insistiendo, porque además hay que añadirle la dificultad que tenemos los consells insulares, que somos los responsables del servicio de menores. Y la inmigración, todos sabemos que es una competencia estatal, en cambio el servicio de menores están desbordados. Tenemos que atender a estos menores que nos llegan sin ningún apoyo por parte del Gobierno central. Pero no todo es negativo, hay cosas positivas. Lo positivo es que tanto AENA como Puertos del Estado, Autoridad Portuaria, funcionan, pero funcionan para recaudar. Somos aquí la caja de recaudar del Gobierno central. Para eso sí que hay medios, para eso sí que funcionan estos servicios estatales, a pesar de que el aeropuerto y la gestión del día a día pues, tenga los problemas que tenga. Pero desde el punto de vista económico es un buen negocio. Bueno, en definitiva, tenemos una situación desoladora y desde el punto de vista autonómico, tanto sanidad, educación como servicios sociales, solo un breve apunte. En educación, lo primero que tuvo que hacer el conseller es cerrar un instituto esta legislatura. Y Cammises, nuestro hospital, contaba con un oncólogo. Había manifestaciones de estudiantes y manifestaciones de pacientes a la puerta del hospital. Bueno, pues tengo que decir que ha habido un cambio en cuanto a la voluntad que nos muestra una comunidad autónoma que ahora sí se preocupa después de 8 años de abandono. Pues esta comunidad autónoma se preocupa para que haya ahora 6 oncólogos, para que haya un plan de modernización de todas nuestras infraestructuras educativas. En definitiva, es como la noche y el día, el Gobierno central desaparecido que nos ignora y un Govern Balear que ahora nos escucha, que nos atiende y, lo más importante, que ahora actúa. Y para hablar de todo esto, empezamos. Y la primera pregunta yo os la haría a los tres. La pregunta es, ¿cómo están nuestros servicios públicos? Hemos hecho un camino importante de modernización en nuestro país, pero existe una percepción de progresivo deterioro.
percepción responde a la realidad? Empezamos por ti, Diego. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Pepe Ibiza y a José Vicente, que me ha vuelto a poner un micrófono 2 años después de la última vez que creo que cogí micrófono, desde que estoy en el ámbito de la Consultoría de Asuntos Públicos. La verdad que es un placer. Os voy a pedir luego que me saquéis una foto. Mi mujer no se cree que estemos aquí un sábado por la mañana de julio hablando de políticas públicas y de mejorar los servicios públicos. Pero esta es la mejor conferencia política que se celebra en verano en el Partido Popular y en el resto de fuerzas políticas en toda España, y por eso estamos aquí hablando de algo tan elemental como es los servicios públicos, ¿no? Bueno, me acompañan 2 personas que tienen una larga experiencia en la gestión pública y por lo tanto pues probablemente algunos de los elementos que yo pueda introducir serán más bueno, pues expandidos y mejor explicados que después con sus intervenciones, pero básicamente lo primero que me gustaría decir es que hay que agradecerle a las personas, ¿no? Que a las generaciones anteriores, a muchas de las personas que están aquí, la labor que han desarrollado durante décadas para contribuir a que bueno, pues la situación que hoy heredamos, ¿no? Antes lo hablábamos Josep y yo, ¿no? De cómo fueron nuestros antecesores, mis abuelos, cuál fue el origen de mis abuelos, luego de mis padres, ¿no? Y la evolución como en 2 o 3 generaciones de cómo eran los servicios públicos, de cómo era la calidad de vida de las generaciones anteriores y cómo hoy los que bueno, pues, estamos en la década de los 30, pues tenemos una calidad de vida y unas oportunidades que hace 30, 40, 50 años no existían, ¿no? A partir de aquí, lo que no podemos es ser conformistas, ¿no? Y lo que tenemos que es ser, enjuiciar y ser realistas con los resultados, con los datos y con las circunstancias que nos rodean. Y el presidente ponía encima de la mesa una serie de circunstancias que sitúan la eficacia o la ineficacia en la gestión pública de un gobierno, ¿no? Y la realidad es que cuando hablamos de servicios públicos, probablemente el primero que nos venga a la cabeza sea la sanidad, ¿no? Y aquí tenéis una enorme experiencia en el ámbito sanitario, en gestión la consejera, la vicepresidenta y de profesión Josep, y yo únicamente puedo ceñir a los datos, ¿no? Y los datos lo que dicen es que nunca en la historia de nuestro país hubo tanta capacidad de inversión en materia sanitaria. Y, sin embargo, los datos también lo que dicen es que en vez de evolucionar positivamente en parámetros que son elementales para entender o para cómo los ciudadanos entienden que está funcionando el sistema público de sanidad, pues los resultados van en decrecimiento. Por ejemplo, en el año 2023, a 31 de diciembre del año 2023, el número de días de espera para atenciones quirúrgicas que tienen que esperar los ciudadanos para ser atendidos, pues ascendía aproximadamente a 123 días, ¿no? Si uno mira para atrás, teniendo menos capacidad de inversión, el número de días de espera en el año 2021 eran de 112 y en el año 2018, que fue el último año que gobernó el Partido Popular, desde el punto de vista de la competencia centralidad, aunque esté distribuida, pero desde la competencia central del Gobierno de España, el número de días que tenía que esperar un ciudadano de media para ser atendido una atención quirúrgica era de 102, ¿no? Pues no es muy, o sea, es muy edificante y no es, la verdad, que nada... o sea, habla muy mal, digamos, de la gestión de un gobierno cuando ves que hace 5 años, con menos presupuesto, el número de días eran 102 para esperar una atención quirúrgica y hoy, con todo el potencial y todo el músculo financiero que vino además dopado de la Unión Europea, pues estemos en 118 días, ¿no? Eso, 123 días, perdón. Eso es un síntoma evidente de gestión y es un síntoma evidente de mala gestión, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos del otro ámbito que también se nos viene a la cabeza en materia de servicios públicos, está la educación, ¿no? Que también está descentralizada, pero que tiene una competencia desde el punto del marco del sistema educativo español con una competencia centralizada. Bueno, pues en España hay 2 Españas, ¿no? Hay 2 niveles de estudiantes, ¿no? Aquellos que tienen la oportunidad de estudiar en comunidades autónomas donde la media, según los rankings de PISA y los rankings comparativos con otros países europeos, acreditan que salen mucho mejor formados que a lo mejor incluso que la media de la Unión Europea, y luego hay otras regiones, casualmente, que son las que no gobierna el Partido Popular, en las que la media, digamos, académica de los alumnos al terminar su formación obligatoria es inferior a la media española, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la inteligencia ni la capacidad de los jóvenes, esto tiene que ver fundamentalmente con el modelo y sistema educativo que se aplica en cada una de las comunidades autónomas. Bueno, pues es evidente que hace falta una armonización, es evidente que hace falta otorgar esa misma calidad de servicios públicos a unos y a otros, y es evidente también que este problema se está agravando en los últimos años con bueno, pues la dispersión geográfica y con ese salto cada vez más grande que hay entre las zonas rurales y las zonas de interior,
y las ciudades, ¿no? Por lo tanto, ese deterioro, yo diría casi cognitivo, que perciben los ciudadanos en relación a la calidad de los servicios públicos, pues acreditan datos, ¿no? Y cuando estamos en un momento económico en el que hay mayor capacidad de recursos de inversión y de dotación de gasto que nunca, y los resultados son descendentes, pues eso no es una cuestión de ideología, eso no es una cuestión de debatir, porque los números, ¿no?, como se suele decir, el dato mata el relato, ¿no? Y por lo tanto, la realidad es que esa es la evolución que se está viviendo, ¿no? Yo creo que con ese punto de partida, por mi parte, es suficiente. Sí, Josep Maria. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies. Moltes gràcies, buenos días para todos. No es una cuestión de simple protocolo, ¿no? Tenemos el tiempo muy limitado, pero permítanme que solo consuma 10 segundos en expresar en nombre de los 350 socios individuales y colectivos del Cercle de Economía que yo represento hoy aquí, nuestro orgullo, nuestro honor y nuestra satisfacción por esta invitación a esta conferencia, por la invitación personal que nos hizo José Vicente, Toni Costa, y por su confianza, ¿no? Porque entenderán que en estos momentos complejos para España, pero también para Europa, para nosotros, como Cercle, una invitación para debatir e intentar aportar claridad desde la independencia, la pluralidad y el rigor, hay que valorarlo, ¿no? Y hay que valorarlo porque nosotros estamos precisamente para cumplir con ese propósito. Y eso dice que después de 30 años estamos con ese propósito, que es colaborar con los agentes públicos y privados de esta comunidad, que es lo que venimos haciendo desde hace 30 años, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a intentar contestar a la pregunta, ¿no? Y hace solo 3 meses, veo aquí, tuve la suerte de estar en esta isla que hoy tan amablemente nos acoge, en esta isla especial, conocida y reconocida en todo el mundo, y tuve en un interesante debate sobre la sanidad, en una mesa también redonda, yo había venido en abril, con Toni Costa, el vicepresidente que está aquí, llevaba la parte de los números, y nada menos que la consellera de Salud, Manuela García, y un servidor. Y lo coorganizamos con la Real Academia de Medicina de Baleares. Entonces, analizamos el tiempo, pensando y reflexionando de todo lo que salió allí, de los números y de la visión, pienso que con cierto que estamos viviendo todos lo que denominarían algunos expertos una paradoja, la paradoja de la salud. Y me voy a explicar. Y es que, a pesar de los innumerables inversiones, avances técnicos, diagnósticos y terapéuticos que hemos vivido, que yo he vivido personalmente, cuando empecé en Sondureta no había TAC, no había ecografías, no había hospitales ni en Manacor ni en Sotllàtzer, a pesar de que hay algunos indicadores de gestión que evolucionan hacia abajo, hay otros que han cambiado espectacularmente hacia arriba. Por ejemplo, la esperanza de vida cuando nacimos muchos de nosotros en esta comunidad, las mujeres no llegaban a 70 años. Hoy es de 86, casi 17 años. Y los hombres vivían 66, hemos vivido 14 años. A pesar de todo esto, los ciudadanos, todos, cada uno de nosotros, que jugamos 6 papeles a la vez, porque somos usuarios, potencialmente pacientes, pensionistas seguros, todo esto, usuarios y votantes, consumidores, no estamos contentos con la atención que recibimos. Entonces, eso es una paradoja. ¿Y por qué? Porque pienso que los sistemas sanitarios, públicos en general, tienen problemas y que tienen que mejorar, y en todo el mundo. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, yo más joven, conocí a un directivo que venía de ver 50 países del mundo, 50 sistemas sanitarios. Ingenuo le pregunté si había visto algún hospital sin problemas. Su respuesta en italiano fue muy clara y me dejó impactado. Dice, doctor Vicen, o no existe o no está abierto. Si hay un hospital, tiene problemas. Y es que hay que tener problemas. Entonces, eso no se me ha ido de ahí, ¿no? Pensemos que la sanidad y la salud individual y colectiva de las personas ha mejorado. Se lo decía antes. Cuando yo empecé no había ni cirugía cardíaca. Hoy tienen en la cirugía cardíaca, pero en Palma no.
en mi propia generación. Los pacientes que llegaban a Sondureta los dejábamos con una aspirina y un parche de solinitrina allí esperando. Y ahora mismo, otra isla vecina y compañera como es Menorca, hace unos días un compañero mío médico tuvo un infarto, hubo que trasladarlo en avión. O sea, la plurinsularidad tiene otros componentes a la hora de gestionar unos servicios públicos que a lo mejor son distintos en Asturias o en Galicia allí. ¿Y qué dicen los ciudadanos? Encuestas públicas y privadas nos dicen que no están satisfechos y vienen satisfechos. ¿Por qué no están satisfechos? Por muchas razones. Cuando se dice que puntúen de 1 a 10, el barómetro actual, público y privado, nos da un 6,5. Bueno, un 6,5 es un bien. Están bien, pero dice un 30% que hay un amplio de mejora y algunos que lo cambiarían del todo, ¿no? Pero eso se ha ido manteniendo. Cuando empecé hace 20 años era un 5,2, llegó antes de la pandemia casi al máximo, hasta un 7, con el descalabro después que sufrimos en la pandemia, bajó y ahora está en un 6,2. Por tanto, según la opinión de los ciudadanos, que son al final los que reciben ese servicio público, ven eso, lo puntúan con un 6, está bien, pero tiene un amplio de mejora hasta llegar al notable o la excelencia, que ya entraremos, que todos deseamos y precisamos en los servicios fundamentales. Por tanto, mi resumen sería este, porque es el resumen objetivo que dicen las encuestas. Gràcies, Josep Maria. Antònia, la teva visió. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buen día a todos. Primero de todo, agradecer la participación, sobre todo a José Vicente, que yo creo que tras la charla que tuvimos ayer, la presidenta y nuestro queridísimo presidente Aznar, quedó muy claro dos modelos diferentes de gestionar, entre ellos los servicios públicos, y yo que tuve el honor de compartir momentos muy duros con una persona como vuestro presidente, Vicente, como José Vicente, que al final fueron capaces, justo con Toni Costa, de revertir una situación muy complicada en que, por supuesto, eso pasó factura en las urnas, como no puede ser de otra manera, porque cuando uno pone por el bien del interés general, por algo como puede ser hacer políticas efectivas por los ciudadanos, pues eso tiene un coste y ese coste se sufrió en este momento. Yo me quedé con una serie de datos y yo creo, Vicent Marí conoce más que nadie la situación de Ibiza, la situación de Baleares, y estoy segura que todos los presentes, muchos de ellos que estáis en instituciones públicas y de cara a la ciudadanía, los padecéis en vuestro día a día. Lo que me ha quedado claro ayer, y me quedó mucho, que hay dos maneras de gobernar. Aquí hay una manera de gobernar en donde miramos de frente los problemas que se viven en los servicios públicos, y yo creo que de la mano gobierno, instituciones como los consells y los ayuntamientos le vamos a dar respuesta. Pero no me queda otra que encuadrar un poco en las dificultades que tenemos. Somos 4 islas, digamos, esto es un plus de dificultad a la hora de gestionar los servicios públicos. Somos 4 islas, con lo cual necesitamos mucho más hospitales, muchos más colegios, muchos más sociosanitarios, mucho más guardia civil, muchos de los servicios que es lo que valoran en la atención diaria los ciudadanos. Además, somos la España que se llena, las Baleares se llenan, crecemos en población, eso es un reto muy importante en nuestro día a día. Creo que más de 2.000 habitantes crecisteis en un año, si no voy mal a Ibiza, 200.000 en toda Baleares en la última década, y eso lo que hace es tensionar los servicios públicos, porque al final tú puedes predecir una curva de crecimiento que se te sobrepasa y al final es muy difícil poder equilibrar las plazas sanitarias que se necesitan, los sociosanitarios, en educación y en todo. Entonces, a partir de aquí tenemos un plus de dificultad. Y no es raro que nuestros usuarios no puedan sentirse totalmente satisfechos de la atención que le estamos dando. Es difícil, además, cuando tenemos a una parte muy primordial dentro de esta pirámide institucional, que es el Estado, que nos deja de la mano. Faltas de más de 400 guardias civiles, de policías nacionales, podríamos estar así en todos los cuerpos, dificultades para poder formar a los profesionales sanitarios que nos hacen falta, teniendo en cuenta que nosotros aquí solo tenemos un hospital de referencia, que son Espases. Como ha dicho muy bien Vicent Marí, una falta de infraestructuras en educación y en sanidad, que ayer Andal lo decía, puedes construir, pero si no mantienes,
Si no eres capaz de mantener lo que has construido, no puedes decir que estás llevando a cabo unas políticas de calidad. Entonces, infraestructuras deficitarias, colegios cerrados, cero en inversión, y es difícil en un gobierno que aterriza después de 8 años de políticas socialistas el poder revertir esta situación. Yo creo, y aquí, como tenéis al vicepresidente primero, Toni Costa, que esto sabe más que yo, estoy segura que en las diferentes conversaciones que tiene, soy muy conocedores todos de lo cual es la realidad, pero claro, esto nos ha hecho incluso que tengamos que redefinir las políticas, porque yo creo que la situación que encontramos fue peor de las que esperábamos. Sabíamos que había deuda, sabíamos que faltaban infraestructuras, llevábamos una política liberal muy clara, pero claro, tenemos que priorizar precisamente la parte de servicios públicos. Yo no sé si enredarme mucho más en esta primera puesta en escena, pero yo el mensaje que quería dar es que entiendo perfectamente la percepción que tienen los ciudadanos. Entiendo que faltaría, para que esta percepción pudiera cambiar, una mayor colaboración piramidal, empezando por el Estado, que es el que tiene también que sostener una parte de estos servicios, y una adecuación también en cuanto a la financiación. Como ayer decíamos, resulta que ahora una comunidad sale del sistema de financiación y nosotros como aportadora, que somos los segundos, vamos a tener que pagar ese plato, y entonces entiendo que estamos luchando contra una serie de problemas demográficos, una falta de apoyo institucional y además la insularidad, la cuarta insularidad. Y lo que tensiona, que has apuntado muy bien, la llegada que estamos teniendo también de migración a nuestras costas. Basta hablar con el conseller de Educación, que claro, cuando te llegan menores, que por supuesto desde el punto de vista humanitario hay que darles todo lo que necesitan, te tensiona el sistema educativo, porque de repente no sabes en qué momento te llegan personas, son personas menores, son personas que tienes que integrar. Y de esta manera ni sabes cuándo te llegan ni cómo las vas a tener que integrar, y encima tensiona más el sistema educativo. Esta sería un poco la foto, pero en la segunda parte daré lo bueno, que es que somos los mejores y lo vamos a solucionar. Claro que sí. Vamos a ver. Gracias, Antonia. Y en este escenario que habéis descrito, ¿cuáles son realmente los elementos que han provocado esta disminución de calidad de nuestros servicios públicos? Porque el Cercle ha hecho siempre mucho hincapié en la necesaria financiación para prestar adecuadamente estos servicios públicos. ¿Crees, Josep María, que la financiación o la infrafinanciación es determinante en esa calidad de los servicios públicos? Y desde el Cercle, ¿qué es lo que tenéis detectado en materia normativa o de contratación pública como problemas que lastran estos servicios públicos? Bueno, me alegro mucho que hagas esta pregunta. Y la verdad, por dos temas. Porque tanto el tema de la calidad de los servicios públicos como el tema de la financiación son asuntos que en el Cercle hemos estado trabajando. Tanto es así que hay una publicación que podéis encontrar todos en la página web del Cercle, que es de este año, que habla sobre la evolución del financiamiento autonómico aquí en las Islas Baleares, ¿no? Y la respuesta a la pregunta es que una financiación adecuada, justa, que tenga en cuenta el hecho insular, los cambios demográficos, es necesario, es básico, es fundamental, es crítico, pero no es suficiente para la calidad de un servicio, ¿no? Tenemos que pensar dos cosas. Nosotros hemos evolucionado de un sistema sanitario que venía basado en una enfermedad, un seguro obligatorio de enfermedad, a un derecho constitucional, a un sistema de salud. Y el sistema de salud, la salud en mayúsculas, es una variable dependiente, dirían los economistas, pero tiene muchas variables independientes interaccionadas entre ellas, ¿no? Por tanto, hay muchas variables externas al sistema. Hemos comentado la esperanza de vida antes y el gasto. Si todos podemos poner la esperanza de vida de los países y el gasto sanitario en el eje X,
vemos que la esperanza de vida o algunos indicadores de salud van aumentando a medida que aumenta hasta cierto límite. A partir de ahí incluso disminuye. España en este momento, con 1.800 euros, está en una zona, digamos, de eficiencia. Pero eso significa que no por poner más recursos tengas mejores resultados. Eso también es muy importante hacerlo, ¿eh? Aquí, pues supongo que hacéis excelentemente, es bullit de peix, y hay que poner lo que hay que poner, pero no más. A lo mejor no hay que ponerle langosta o no hay que ponerle tal para hacer. Y ese es un punto muy importante. Y además, fijémonos también en una cosa. En España se está gastando un 6% del PIB en sanidad, 1.880 euros por persona. En Estados Unidos, en público, se está gastando el 14,3%, con una esperanza de vida que son 6 o 7 años menores y además con una diferencia entre los estados muy importante, ¿no? Por tanto, cuando se dice la calidad, ¿de qué depende? Un sistema me voy a referir a la sanidad, porque es un tema que conozco y hemos debatido, depende básicamente de 3 cosas. Uno, de tener profesionales sanitarios excelentes. Entraré. Segundo, organizaciones con los recursos adecuados. Utilizo la palabra adecuado y bien gobernados. Eso es muy importante. Y el tercero es tener una tecnología adecuada. Cuando hablo de profesionales excelentes, igual que a los maestros, las personas, los ciudadanos, exigimos siempre la perfección. Sí. ¿Cuántas veces en mis 40 años de médico, cuántas veces me han llamado amigos de un color o de otro, de un partido, y me han preguntado, Pep, ¿cuál es el mejor especialista en esto? Nunca me han pedido el peor, ¿eh? Nunca. Siempre cuál es el mejor. ¿A quién dirías? ¿Quién me tiene que operar? ¿De un janete o de un cáncer? ¿No? Y es que, ¿por qué? Porque las personas, los ciudadanos, notan mucho la gran diferencia que hay entre lo correcto o no, entre lo bueno y lo mejor. Porque a veces nos jugamos la vida, la propia vida, ¿eh? Y eso es muy importante. La salud importa, nos saludamos cada día, todos. Y además la inversión en un sistema de salud, y lo vemos ahí, contribuye, estoy convencido, a la salud económica y refuerza la cohesión social de los territorios, ¿no? Has preguntado por la financiación, y la financiación es una historia, los sistemas de financiación en plural, en España hay 2, foral y común, 2, en plural, es una historia interminable, ¿no? Es una historia interminable con 2 lógicas muy diferentes, pero también en Baleares yo creo que es una historia donde la inteligencia colectiva y la colaboración de la sociedad civil con los políticos democráticamente elegidos ha funcionado y funcionó en su momento para conseguir una mejora de financiación. Para pasar de ser el último de la clase a la media, de sacar un 2 a sacar un 5. Y dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Me dice muy fácil, de lo último, todo el mundo quiere estar en la media. Bueno, pues eso significa, traducido, está aquí en el libro que tienen y lo tendrán en la página web y lo saben, lo hemos hablado muchas veces, como mínimo unos 400 millones de euros anuales. Y hacerlo en cada una de las islas. Invertir en Formentera, en Ibiza, en Menorca y en Mallorca. Yo lo he comentado, solo había un hospital que era Sondureta, empezó Manacor, Son Llàtzer, Inca, Nuevo, Formentera. ¿Dónde hay un hospital como Formentera? Esto es muy importante. Pero además, a ninguno de los presentes de aquí, más se nos escapa el tema de la insularidad, que es un tema, que es un hándicap permanente. Es un hándicap permanente. Porque somos la comunidad más pequeña del Estado.
Pero estamos fragmentados, necesitamos horas. Ponía el ejemplo de este compañero médico que tiene un infarto trabajando en el hospital y hay que trasladarlo a otro hospital de una isla en un momento determinado. Y, por tanto, el tema de la respuesta es sí, se necesitan recursos. Si esos 400 millones se gestionan bien, no se tiran al estorrent, pues eso ha permitido mejorar, sin duda, los servicios públicos fundamentales y mejorar la calidad de la asistencia. Molt bé. I ara, Antònia, també et faig la pregunta. Te hago la pregunta. No todos son problemas de financiación en la provisión de los servicios públicos, sino también hay cuestiones normativas o de la propia gestión política y también dificultades administrativas para la provisión de todos estos servicios. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, yo creo que la parte de financiación, el secretario de Economía lo tiene más que estudiado, y las dificultades que hablábamos antes de 4 islas, la duplicidad de servicios, la falta de financiación estatal, la falta de reforma del sistema de financiación que nos penaliza. Podríamos poner dentro del sistema de financiación otras variables, la falta de reconocimiento ultraperiférico de lo que pueden ser, igual que tienen Canarias, un sistema dentro de Europa para las Islas Baleares. La extensión de la regla de minimis, que también nos ahoga, y más precisamente en un territorio frágil como este, en donde tenemos que cuadriplicar los servicios, porque hay que cuadriplicar. Entonces, son espacios como hospital de referencia, tiene que tener conexión directa con todos y cada una de las islas, aunque haya un hospital en Formentera, no es suficiente. Pero está claro que no todo es dinero, porque si todo fuera dinero, yo creo que no habría problemas, porque los mecanismos al final, salvo cuando pasas por época de crisis, puedes ir equilibrando. La clave es la gestión, presidente. La clave es la gestión. Y de gestión, sois más neutro, yo no, y de gestión, el Partido Popular, la verdad es que creo que hemos demostrado, en este caso, vamos a territorializar un poco en Baleares, que en 2 años hemos demostrado que podemos revertir las situaciones. Con una bajada de impuestos, con una eliminación de los impuestos a la muerte, que le llamamos, con un tema de rebajas fiscales. Hemos conseguido mantener una balanza fiscal favorable y, además, hemos conseguido revertir situaciones complejas como la de los oncólogos de Ibiza, que en unos meses se pudo revertir una situación histórica. Hemos podido hacer un plan de infraestructuras, hemos podido, la presidenta hizo una rendición de cuentas, presentar un ambicioso plan de transformación de las islas, pero todo esto, si no va acompañado de algo que es muy potente, de unas medidas que permitan agilizar la administración, no nos sirve de nada. Si esto no va acompañado de una ley de simplificación administrativa, que ya vemos los frutos de la primera, con una segunda ley de simplificación administrativa que está sobre la mesa, no vamos a salir de este cuello de botella, porque podemos poner dinero, podemos hacer PowerPoint presentando todas las infraestructuras que son necesarias, pero si no podemos ejecutarlas, todo esto se va dilatando en el tiempo y la población sigue creciendo, la inmigración sigue llegando y la rueda es cada día más gruesa. Con lo cual, yo, Vicenç, la clave es normativa, agilizar, evitar duplicidades, mirar quién hace qué, poner los recursos donde se debe y por qué, y con un sentido, porque hay lo inmediato, lo urgente, por supuesto que nuestro día a día tiene que ser atendido, pero hay que tener altura de miras. Hay que tener altura de miras porque hoy hay unas necesidades, mañana va a haber y vamos a seguir creciendo. Y esa es un poco la falta de gestión del Partido Socialista, que bueno, y más en esta historia de sillas que estamos viendo cada día en el Gobierno de España se demuestra claramente. No es ni por el bien de los servicios públicos, los trenes, ahora uno coge un tren y no sabe cuándo va a llegar. Un apagón, ¿qué ha pasado con lo sabemos qué ha pasado, puede haber un apagón, nadie dice que no puede haber un apagón, pero sabemos qué ha pasado con el apagón. No hay crítica y todo
cada una de las medidas que se están tomando no es por el bien del ciudadano, es por el bien de una silla. Yo creo que aquí hemos revertido y el ciudadano está en el centro de nuestras políticas, tanto en sanidad, de la cual no voy a hablar, pero el doctor está muy puesto en temas de sanidad, pero yo voy a dar solo un apunte. En el 2020, en el 2000 yo era secretaria general de Salud, cuando cogimos las transferencias. Yo miraba el plan de infraestructuras que dejamos hecho en el 2003 y, madre mía, el grado de cumplimiento bajísimo. Es decir, ya había una hoja de ruta. ¿Que por qué se tiene que cambiar una hoja de ruta clara, basada en unas necesidades, en poblaciones? Solo por sectarismo, a veces ideológico, porque a veces es un sectarismo ideológico. Se hablaba de problemas de salud mental en el 2003. Ha sido este gobierno, el gobierno de Marga Proens, que ha puesto la primera Dirección General de Salud Mental. Pero es que en el 2003 ya decían que era la gran pandemia del siglo XXI. ¿Qué encontramos? Cero. Este gobierno, vamos a contrarreloj, pero creo que llegamos. Y luego, Vicens, la dificultad que tenemos para captar profesionales, este es nuestro gran hándicap. No pueden, ya no solo de las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, tenéis a vuestro decano de justicia que todo el día sale mil numerables en prensa de la falta de jueces. Ahora nos quitan 3 jueces más que había de soporte en Baleares, atasco en justicia, atasca para algo tan sencillo como es la renovación o sacarse un carnet de conducir. Ya no es solo la falta del Estado, es también los problemas que tenemos para captar mano de obra en islas como la de Ibiza, en donde hay plena ocupación, pero nos falta la espacialización. Por eso decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues primero de todo un pacto con los sindicatos. ¿Un pacto para qué? Para algo muy sencillo, valorar lo que cuesta a un trabajador en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en Formentera. Poner eso en valor. ¿Agravado por qué? Por la falta de vivienda, políticas de vivienda, otra ley puntera para conseguir agilizar suelo para poder construir vivienda, otro de los grandes atascos que tenemos, y tomar medidas. Y estas medidas necesitan financiación, es verdad, necesitan una financiación y una priorización dentro de los presupuestos, en este caso en la comunidad autónoma. Y así se ha hecho. Pero yo creo que es el camino por el que se va, pero digo, no solo es dinero, hay que ser capaces de encontrar fórmulas, encontrar consensos, porque cualquier decisión política que se hace sin consenso y de espalda a lo que necesitan, en este caso nuestros profesionales, no llega a buen puerto. Bueno, has explicado que la financiación no lo es todo, es importante, evidentemente, la gestión es importante, tenemos que tender a esa eficiencia para que el sistema realmente sea sostenible, y la simplificación administrativa es clave para mejorar en términos de eficiencia. ¿Qué consideras, Diego, en materia normativa o de contratación pública, cuáles son los problemas que hacen retraer o que precarizan nuestros servicios públicos? Bueno, lo primero, considero que el bullet de Pace efectivamente es maravilloso, está a la altura del arroz de marisco más o menos que hacemos en Galicia. Y dicho esto, efectivamente no todo es inversión, o sea que yo creo que estamos muy acertados cuando hablamos de que el problema de la gestión desde el punto de vista del sector público no está reñido exclusivamente con la financiación. Recuerdo etapas anteriores, hace 15 años se vivió una crisis económica en España. Algunos gobiernos autonómicos han tenido que afrontar probablemente uno de los mayores recortes en cuanto a recursos públicos, en cuanto a capacidad de gasto y generación de gasto, y se tuvo que hacer más con menos y se salió adelante y se hizo muy buenas políticas públicas, probablemente con resultados mucho mejores de los que en estos momentos en algunos ámbitos que están englobados dentro del sector público pues arrojan esos resultados, ¿no? Sumándome a algunos elementos que ya han salido, por intentar introducir también algunos y reforzar algunos, introducir algunos nuevos, lo primero es que creo que existe una enorme complejidad también administrativa y hay un consenso generalizado de que hay una sobreregulación, ¿no? Y muchas veces la intención que tiene una nueva regulación, que es de dar claridad, de dar transparencia, de generar una mayor eficacia en la toma de decisiones, pues muchas veces se convierte en un complejo normativo más rígido que aumenta los plazos, que es menos flexible y que en definitiva genera un exceso de burocracia que muchas veces lo que se traduce, digamos, es en todo el efecto contrario de lo que pretendía la aprobación de esa norma, ¿no? Por ejemplo,
oye, ¿cómo es posible que en España, para instalar un punto de recarga, ¿no?, por ejemplo, pues desde el momento en el que inicias el primer trámite hasta que acaba, digamos, empezando su operación y siendo útil, pues pasan a lo mejor una media de 5 años, ¿no? Y la mayoría son trámites administrativos, burocráticos, plazos, revisiones, ¿no? Bueno, pues ese ejemplo, que es un ejemplo bastante clásico, estamos inmersos en una dotación presupuestaria muy definida y muy nítida en relación a una transición energética y ecológica, y sin embargo tardamos 5 años para poder instalar puntos de recarga en España, ¿no? Bueno, eso se podría incluir en otros muchos ejemplos que los ciudadanos nos preguntan, quien no entienden, y quienes tenéis responsabilidades municipales sois conscientes de ello, ¿no? Luego, ese exceso de burocracia, por ejemplo, también nos lleva a que no haya una armonización, ¿no? Siguiendo con el ámbito de la movilidad, por ejemplo, bueno, pues tenemos una normativa que obliga a instalar zonas de bajas emisiones en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, y sin embargo no hay un criterio armonizado de los mismos, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a Madrid, que tienes 15 municipios en menos de 20 kilómetros, a la Redonda, que tiene más de 50.000 habitantes, cada uno tiene prácticamente su sistema de control de las zonas de bajas emisiones, cuando los contaminantes atmosféricos, digamos, que emiten los vehículos son iguales en todos los vehículos, ¿no? Entonces un ciudadano se tiene que estudiar que cuando sale a Madrid y se va a Getafe, o se va a Coslada, o se va a Majadahonda, pues tiene que estudiársele cuáles son los criterios de zonas de bajas emisiones de cada municipio, porque si no pueda incurrir en una multa, ¿no? Bueno, esas son cuestiones de eficacia de gestión administrativa y de gestión pública, pues que los ciudadanos tampoco entienden, ¿no? Luego también existe, y yo creo que un principio necesario, que es la falta de anticipación en algunos casos, ¿no? La falta de anticipación regulatoria, digamos, y la visión de medio y largo alcance de la regulación. Siguiendo por el ámbito de la movilidad, que tiene que ver con las infraestructuras, bueno, pues se está aprobando ahora mismo la primera ley de movilidad sostenible de nuestro ordenamiento jurídico, y sin embargo hay sistemas de movilidad que utilizan miles de ciudadanos y miles de españoles y que no están incluidos en el ámbito de la ley, ¿no? Pues si estamos regulando la primera normativa de movilidad sostenible para los próximos 15-20 años, ¿cómo es posible que haya sistemas de movilidad que no estén incluidos en la ley, ¿no? Hay una sensación como que la tecnología, ¿no?, y como que el sector privado muchas veces son los primeros en dar el paso y que la administración viene por detrás regulando a destiempo. A veces es verdad que no es fácil anticiparse, ¿no?, pero sí es verdad que los ciudadanos valoran mucho a aquellos gobiernos, ¿no?, que tienen la capacidad de tener una visión, de intentar anticiparse, ¿no?, a las políticas que hay que aprobar para poder contribuir a un mayor desarrollo más rápido de los sectores, bien sean económicos, etcétera, ¿no?, sociales y demás, ¿no? Luego, también hay otro elemento que yo creo que tendríamos que estudiar. Es verdad que los recursos públicos son finitos, ¿no?, y eso nos lleva muchas veces a que cuando se sacan licitaciones, pues el criterio del precio sea como muy preponderante sobre los criterios a lo mejor cualitativos, ¿no? Y a veces vemos ineficacias en la gestión porque se, licitan o se conceden o se aprueban licitaciones que tienen, digamos, un menor coste, pero que a lo mejor los materiales o que digamos, los resultados de esa licitación pues acaban siendo obsoletos a 10 años vista, ¿no?, por a lo mejor no haber cualificado un poco más pues un servicio o un recurso que puede tener un mayor coste, pero que sin embargo tiene una mayor longevidad, ¿no? Y eso yo creo que también es una cuestión que pasa bastante y que los ciudadanos bueno, pues nos echan bastante en cara, ¿no? Y termino un poco con la armonización, que ya lo dije al principio. Es decir, oye, vivimos en un país descentralizado, vivimos en un país que con sus comunidades autónomas, sus competencias. Es importante también entender cuáles son propias y cuáles son las que tienen que tener su propia idiosincrasia, ¿no?, de cada uno de los territorios, pero también entender que aquellas que sean comunes, pues busquemos una mejor armonización, ¿no? Porque si no, al final, lo que nos lleva es a latencia en los tiempos, como decíamos, exceso de burocracia, alargamiento de plazos y demás, ¿no? Yo creo que estos elementos, tampoco es que sean tan fáciles de transformar de la noche a la mañana, pero sí creo que deberían estar en el punto de mira, ¿no?, desde la gestión pública, de intentar revertir y caminar hacia ellos, ¿no?, hacia esta transformación. Los grandes servicios públicos del Estado, sanidad, educación, servicios sociales, sufren y también presentan unos problemas específicos que Josep María conoce muy bien y Antonia sufre y padece en sus funciones ejecutivas. ¿Y nos podrías describir esos problemas específicos, Josep María? Bien. Permitidme que responda a esta pregunta con una reflexión previa profesional, ¿no? Como médico internista de vocación y profesión,
conozco bien por mi oficio la importancia de un buen diagnóstico. Es crítico, ¿no? Y el buen diagnóstico no siempre es fácil. Hay falsos positivos y hay falsos negativos. Yo puedo decir que estás perfecto y a lo mejor no te he detectado un cáncer y tienes metástasis dentro de unos años, al revés, Dios no lo quiera. Pensemos lo que he comentado antes en la anterior pregunta, que nosotros hemos cambiado de un sistema de enfermedad a un sistema de salud. ¿Y qué significa eso? O sea, los padres de la Constitución, en su artículo 43, dijeron que los servicios públicos tenían que tutelar medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. Bueno, muy bien. Por tanto, a los sistemas de salud, ¿qué les exigimos ahora? Les exigimos promover, prevenir, atender 365 por 24, diagnosticar, tratar, evitar secuelas, rehabilitar, formar buenos profesionales e investigar. Y todo esto por 1.839 euros al año. Poca broma, ¿eh? Hay que pensarlo, ¿eh? A veces incluso con un trasplante de hígado o de cerebro, diría, ¿eh? Pero ¿eso qué significa? Que se ha conseguido muchas cosas, como decía al principio, y a pesar de esa paradoja de la salud, todavía estamos usando lícitamente, porque hay muchos enfermos que siguen quedándose en el camino y hay muchas cosas que no están puestas ahí, ¿no? Por tanto, además, tengamos en cuenta que el derecho a la salud no solo es un derecho fundamental constitucional, sino que es una riqueza individual y colectiva, ¿no? El coronavirus nos lo recordó claramente. Nos cierran más de un año, la persona que ha tenido la amabilidad de acompañarme preguntaba lo que estábamos, nos cierran más de un año los aeropuertos de esta comunidad que tuvimos que tener y caímos un 24%. 24%. Las caídas, recuerdo, solo caes 100, puedes subir 2 millones, pero caer solo caes 100, es a cero. Y eso fue muy importante, ¿no? Y ella ha planteado muy bien las dos claves, el dedo en la llaga, que son dos cosas. Un crecimiento demográfico espectacular, también hay un trabajo publicado en el CERCLE, y que atendemos a 19 millones de turistas. Se dice pronto, ¿eh? 19 millones para una isla de 1. Cataluña hay 19 millones fundamentales, pero son 7 con unos servicios públicos. En Valencia menos que nosotros y tienen muchos más habitantes. Y en Canarias el doble que nosotros y tienen lo mismo. Y, por tanto, cuando pregunta qué problemas hay, vamos a ver al revés. ¿Qué es que se les pide a los servicios públicos, por ejemplo, en sanidad? Lo primero, ¿a cuántas personas tenemos que atender? Tenemos que atender a los que somos, a los residentes que van creciendo a velocidad y a los turistas que nos visitan, porque además es una garantía para que esto funcione. Segundo, necesitamos profesionales sanitarios. ¿Cómo y dónde? Claro, hay distintos sistemas que han crecido. A lo mejor la rigidez que tiene el sistema público actual con todo funcionar como un ejército, a lo mejor podría modificarse y buscar otras formas de colaboración para momentos puntuales y que aumentara la eficiencia. Por tanto, la pregunta es ¿qué asistencia debemos dar y dónde? ¿Cuánto podemos gastar? Nos lo dice él, 2.452 millones en los presupuestos recién firmados, 40% de tal. Pues no hay más, ¿eh? Y eso está limitando. Y otra pregunta muy importante, que no evaluamos lo que necesitamos, que es con qué calidad lo hacemos, ¿no? Eso es muy importante. Y estas son preguntas concretas, a cuántas personas, a cuánta tal, qué calidad lo hacemos, que en el CERCLE ven que nos daría para un debate toda una mañana responder cada una de ellas. Solo voy a poner un ejemplo, ¿no? Solo voy a poner un ejemplo. En 1996-98, acabando el siglo pasado, o sea, para ver lo que pasa en este siglo, Baleares ha crecido, desde esa época, ha crecido 471.379 personas. O sea, son casi 6 islas como las que ahora tiene Ibiza en este momento. Y todas esas personas necesitan servicios públicos fundamentales, hospitales, transportes, carreteras,
etcétera, por el modelo. Asturias, en esa época, tenía 1.080.000 habitantes. 330.000 más que nosotros, con 26 hospitales. Ahora tiene 1.009.000. Ha perdido 80 y sigue con los 26 hospitales. Y nosotros tenemos 200, tiene ahora 200.000 personas menos que nosotros. Se ha pasado de estar 300 por delante a 200 menos. Y a nosotros nos siguen viniendo turistas que hace 10 años eran 10 millones, subieron a 15, tal, y el año pasado casi 19 millones de turistas. En resumen, cuando hay que valorar qué problemas tenemos, hay que ver en un zoom, porque esa capacidad, ese crecimiento demográfico tan importante y esa condición de insularidad nos hace que tengamos un sistema distinto y no comparable a otras comunidades autónomas. Entonces ya puedes hacer, yo he visto el crecimiento, como decía, de Son Llàtzer, de Formentera, de Inca, de Manacor, y sigue creciendo, porque 400.000 personas en lo que va de siglo, pues ya entenderán la cantidad que además muchas de ellas, aunque estuvieran previstas, no se han acabado ejecutando. Por tanto, ese problema es fundamental tenerlo en cuenta. I, Antònia, quins són aquests problemes específics? Bueno, los problemas específicos yo creo que están muy puestos sobre la mesa. El reto demográfico, yo creo que es uno de los problemas que hay que encarar de cara, el reto demográfico, la tensión, sobre todo en los meses de verano, de la población flotante, como haya otro de lo que he apuntado desde el Círculo de Economía, una población envejecida, porque cada vez vivimos más años. Y también, no es que solo vivamos más años, sino que también requerimos asistencia sanitaria y sociosanitaria más años, porque el vivir más años, y normalmente hay problemas de movilidad, de salud, por mucho que tengamos que invertir en prevención, es difícil llegar a una calidad de vida 100% a partir de una... Entonces es un reto. Es un reto que hay que poner y que creo que todos en estas comunidades autónomas lo tenemos sobre la mesa y hay que planificar el futuro. Yo creo que como gobierno y como Consell Insular es lo que estamos haciendo, dimensionando infraestructuras. Ahora vamos a hacer un convenio precisamente aquí en Sa Coma para un centro de emergencias en el cual ya vamos a dimensionar también un poco el centro, previniendo que puede ser necesario su ampliación en el futuro, es decir, que todo lo que se haga se tiene que hacer planificando y preveyendo ese que yo creo que no va a parar, ese incremento demográfico. Espero que se frene, pero no creo que se paralice, porque seguimos siendo una comunidad que creamos riqueza, una comunidad de pleno empleo, una comunidad que, queramos o no, hay seguridad. La gente valora mucho la seguridad y que es atrayente por las mismas condiciones de las islas. Entonces, hay que seguir con medidas para dar respuesta, ya digo, unas rápidas, como fueron la apuesta por sanidad de los oncólogos que hicimos en Ibiza, premiar a nuestros profesionales, reactivar una carrera profesional y que el profesional que tiene que lidiar con unas condiciones diferentes a otro territorio del Estado pueda seguir viendo atrayente el fidelizarse y quedar en un territorio como puede ser el nuestro. Entonces, recuperar derecho, porque hay que pagar bien a los profesionales para que se sientan a gusto en esta tierra, indemnizaciones por residencia, carrera profesional, medidas para que la población pueda conciliar, porque al final una población envejecida ya no solo es la natalidad, también es el cuidado de nuestros mayores. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que el respeto y el cuidado de nuestros mayores es una de las prioridades y que ponen valor a una ciudadanía, a un Estado de Derecho. Entonces, medidas para conciliar, una ley de conciliación pionera en todo el Estado que ahora hay que desarrollar y darle forma, y por eso una reestructuración de parte de la presidenta dentro del Gobierno. Plazas de 0 a 3 años gratuitas, una de las medidas también impulsadas desde este Gobierno desde el primer minuto, ser capaz de dar
que la gente no tenga que preocuparse, pueda libremente ejercer una profesión y que un estado de bienestar, como creo que tenemos en la isla, le podamos dar respuesta. Habíamos hablado también de, Vicenç, de las illes en transformació, prever el incremento de más de 10.000 plazas escolares, la previsión de poder captar los docentes, planes de formación adecuados en sanidad, en educación, en trabajos sociosanitarios. Hay que planificar bien, y yo creo que en esto estamos, en todo un paquete de medidas que van a esto, a fomentar unos profesionales pagados, suficientes en sanidad, principalmente en sanidad, en educación y en todo el ámbito sociosanitario. Podríamos hablar de cuerpos de seguridad del Estado, podríamos seguir, pero creo que como esto es más otro debate estatal que de momento está en el limbo y no hay demasiada respuesta, lo dejaríamos para otro ámbito, porque nos daría para otra charla. Y luego vienen ministros, vienen secretarios de Estado, vienen a las islas, y la verdad que una deslealtad institucional para hablar de algo que nos preocupa, porque, a ver, vamos a hablar claro, el Ibicenco es tan español como el de Cáceres. Entonces, hay cosas que tú dices, es también su responsabilidad responder al estado de bienestar de cada uno de sus territorios. Pero bueno, yo creo que, Vicenç, en pocas palabras, tenemos grandes retos, hay que planificar bien, yo creo que en esto estamos, medidas muy pioneras que creo que las estamos llevando a cabo siempre de la mano de los consells, al cual quiero decir que el Consell de Ibiza responde, es pionero también en muchas medidas para conseguir esta sostenibilidad, como por ejemplo el tema del crecimiento turístico, la concentración de plazas que son ilegales, porque hay que poner orden, y yo creo que en ese camino hay que seguir, y en ese camino creo que estamos. Y sobre todo mimar al profesional, porque el profesional se tiene que quedar y no tiene que ver la dificultad de la vivienda. Podríamos hablar de dificultad de viviendas, de conexiones. A mí os he hablado de AENA. AENA es un recaudador, efectivamente es un recaudador, pero lo que le interesa es recaudar, no ver cómo mejora los servicios entre las islas y hacia la península y hacia Europa, que necesitamos los ciudadanos de estas islas. Evidentemente, la temática es muy amplia, podríamos estar aquí horas y horas hablando de nuestros servicios públicos, cómo los podemos mejorar, esa eficiencia que tan necesaria es, pero por desgracia el tiempo se nos va acabando, ya me están haciendo señas, y ahora es el momento de que alguien del público, antes de la reflexión final, aproveche para hacer alguna pregunta a nuestros invitados. ¿Quién se anima? Uy. Luis Conillo. Atrás. Presidente, Soy el presidente de la Comisión de Sanidad del PP de Ibiza, y yo quisiera decir que la mejoría a nivel sanitario ha sido brutal. Vista desde dentro ha sido brutal. Me he jubilado de la sanidad pública, sigo en la sanidad privada, con lo cual lo sigo controlando. Yo creo que el primerísimo factor positivo en la mejora ha sido nuestra presidenta, Marga Proens. Yo antes, cuando hacía campaña, mucho antes de que fuera elegida, se reunió con nosotros múltiples veces. Hicimos reuniones, hubo comisiones interinsulares. Ella sabía perfectamente, cuando fue elegida, los problemas que teníamos en Ibiza. Lo sabía perfectamente, del primero al último. Y yo creo que esto nos ha ayudado muchísimo, el saber que teníamos su apoyo, su comprensión. Y no me cabe duda de que cuando nuestro gerente ha ido a Palma, ha tenido siempre apoyo. Yo creo que lo segundo es elegir al gerente adecuado. Aquí tuvimos bastante problema en principio, pero después con el presidente del Consell, Vicenç Marí, y con el presidente del PP de Ibiza, rápidamente encontramos al idóneo. Yo creo que ahí ha estado la otra clave. Enrique Garcerán
es un médico dedicado a la medicina, ha estado en gestión, tiene múltiples cursos universitarios, de gestión sabe muchísimo, y sobre todo había un componente que queríamos, y es que tuviera carácter, que no se dejara amilanar, y así lo hizo. Desde el principio a nosotros nos pidió, nos hemos reunido en Comisión de Sanidad, nos hemos reunido en otras comisiones, y realmente desde el principio él me pidió paciencia, me dijo, lo primero que tenemos que hacer es completar plantillas, y lo hizo. Oncología, que habíamos tenido muchos problemas, manifestaciones, se acabó, ha completado, ahora hay 6 oncólogos. Cardiología era otra especialidad muy problemática, se ha completado con buenos cardiólogos, porque el problema es, si tú completas, te traes a algunos especialistas que no tienen título, que han hecho cursillos, ¿qué tal? No, especialistas con título. Trauma, había problemas, está completando totalmente la plantilla. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues incentivando y consiguiendo alojamiento. Os tengo que decir que tiene unos administrativos dedicados únicamente a buscar alojamiento, contactando con todo tipo de personas, están constantemente buscando alojamiento. También tiene un proyecto que si lo conseguimos llevar adelante puede ser muy positivo, que es una residencia para sanitarios en los terrenos del hospital. Más o menos lo tiene estructurado, es que salga adelante, y esto puede ser muy positivo. Lo siguiente que quería hacer es, una vez conseguido ampliar las plantillas, era poner un poco de orden en el hospital, porque con el anterior gobierno había un desorden total. Entonces, poquito a poco ha ido poniendo orden. Lo último que ha hecho, que me parece muy acertado, había un problema, y es que con las peonadas se trabajaba mucho por la mañana, muy poco por la mañana, muy poquito, y por la tarde se hacían muchas peonadas, se trabajaba mucho en las peonadas. Lo último que ha hecho es que la peonada siempre se tiene que trabajar un 20% menos que en el trabajo de la mañana. Yo creo que es un acierto total. Sí, sense cap dubte, Luis, jo crec que l'evolució s'ha vist, el canvi s'està viendo, la voluntad del gobierno balear. De los jefes de servicio, también se ha rodeado de un equipo muy bueno. Yo creo que estas son las claves. Sin duda. Pero repito, creo que lo más importante para mí ha sido que nuestra presidenta Marga Proens, desde el principio, desde mucho antes de ser elegida, sabía perfectamente la problemática sanitaria que tenemos en Ibiza, y era gravísima, gravísima. Sin duda alguna. ¿Hay alguna pregunta más? Ah, sí, mira, está ahí. Gracias, Luis. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per tot el que heu aportat. Però jo ara pensava, està tot molt bé, y nosotros está muy bien escuchar eso, que, bueno, hablo en castellano para que es verdad. Está muy bien que lo sepamos, pero yo pensaba, esto es como en misa. Los que van a misa se saben todo. Es decir, todo lo que estáis diciendo, todo el mundo lo comparte y todo el mundo lo sabe. Aquí hay que hacer otra reflexión más importante. ¿Cómo hay que hacer llegar esto a la gente joven, a la gente de mediana edad? Porque lo que habéis dicho a veces alguien, no, si ya lo hemos dicho, bueno, pues habrá que decirlo 20 veces. Cuando nosotros, entre comillas, estamos viendo la tele y dicen según qué, estamos todo el mundo, pero bueno, ¿qué dicen? Y la gente se enfada. Bueno, pues eso hay que hacerlo llegar. Hay que hacer un estudio muy claro, a mí muy importante, pienso, de ver cómo eso se lleva a la gente. Es muy importante, es decir, podemos gestionar muy bien, podemos mejorar todo mucho, podemos estar, pero si solamente se endogamia entre que nosotros y los nuestros, no sirve. Es decir, hay que hacer un estudio y no tener miedo de repetirlo 20 veces y elegir el momento.
Si hay que hablar de educación, en verano es absurdo. Vamos a hablar durante el curso que está. Si es de medicina, pues hay que estudiar el momento, el cómo y no cansarnos. Tampoco dar unas charlas ni unos artículos larguísimos que la gente no lee. Había un sacerdote en misa que decía, es que hay que escribir lo que uno dice porque más de 10 minutos no hay nadie que te escuche. Al cabo de los 10 minutos está todo el mundo perdido. Bueno, pues hay que estudiar todo esto que todos compartimos y que damos la enhorabuena y de la buena gestión, ¿cómo lo hacemos llegar a la sociedad? A los jóvenes de una manera, a los menos jóvenes de otra, a los mayores de otra. Bueno, pues ahí para mí está la clave de, entre comillas, vender la buena gestión. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias, Leven. Sí que es verdad que tenemos que ir acabando. Yo solo os pediría telegráficamente alguna propuesta de mejora. Sin duda alguna, la mejor propuesta de mejora es que el Partido Popular gobierne en todas las instituciones. En este caso, el Gobierno de España es, digamos, el objetivo para evitar esta degradación en los servicios públicos. Así, muy telegráficamente, Diego. Bueno, yo creo que han salido casi todos los elementos. Es decir, oye, contribuir a desburocratizar la administración, contribuir a hacerle la administración más próxima y cercana al ciudadano, contribuir a intentar anticiparnos un poco a los retos que tiene por delante la administración y que tiene por tanto la sociedad española y, en definitiva, tener una visión de medio y largo alcance desde la administración, ¿no? O sea, que no vayamos a remolque, sino que haya una percepción social y ciudadana de que la administración va como mínimo acompasada a los ritmos y a los tiempos que requieren los ciudadanos y que requiere el sector privado. Muchas gracias, Diego. Josep María. Bueno, yo voy a plantear para mejorar algo que tiene mala calidad. Hay que pensar que la mala calidad en los servicios públicos puede ser por por defecto, por inaccesibilidad, puede ser por exceso. Hay variabilidad, por ejemplo, en la práctica clínica, y pongo una prótesis que no debo poner, no es calidad, y puede ser por mala praxis. Por tanto, lo que queda claro es que no es suficiente evaluar cantidades, ni número de personas, ni lo que hacemos, ni si vivimos, ni tal. Hay que evaluar también la calidad de los servicios públicos. Eso es fundamental. Y dentro de esto, una parte es la satisfacción del propio usuario, porque entonces nos dice el feedback de si le llega o no le llega. Lo hemos dicho antes, un 6,52, pues hay margen de mejora. Por tanto, yo solo diría que cualquier servicio público necesita solo 4 cosas, como un bullet de page, solo necesita 4 cosas. Uno, la primera, es atender las necesidades individuales y colectivas. Es decir, hay que hacer lo que debemos hacer, ni más ni menos. Segundo, recursos profesionales, técnicos. Tal, es una falta de profesionales, pero hemos dicho, son la base del sistema. Y cuando hablo de profesionales no hablo solo de médicos, hablo de todos los profesionales sanitarios, que se necesitan profesionales excelentes para poder hacer esto, y buen gobierno. El buen gobierno, lo han dicho los dos, planificación con inteligencia estratégica, ha dicho Diego, con visión para poder hacerlo. Eso es fundamental. Y luego gestionar, como se dice, con 3 E's y 3 C's. 3 E's, equidad, eficacia, conseguir objetivos y eficiencia con los recursos adecuados, y 3 C's, cantidad, calidad y costes. Así que hay mucho trabajo por hacer. El CERCLE está dispuesto a colaborar, como desde hace 30 años, porque nos jugamos mucho. No en vano, la salud de todos y la calidad son indicadores realmente del bienestar y del progreso y de la protección social que tiene una sociedad. Tanto yo como mi última intervención, volver a dar las gracias por la invitación, las gracias por vuestra atención y las gracias por vuestro interés. Y después, porque esta tarde he venido muy a gusto, he madrugado para estar aquí y me iré sin bullet de page a Palma porque tengo otro compromiso. Esto, Maria, és imperdonable, però bueno, no, aquesta vegada no ho tindrem en compte. No, I per concloure... Imperdonable lo del bullit de page. Bueno,
yo, aparte de lo que creo que se ha expuesto ya aquí, importante, la recogida de datos, sin datos no sabemos de qué estamos hablando, no se puede gobernar a base de percepciones y de intuiciones, datos, y tenemos cada vez más herramientas para conseguir datos y para ser capaces también de modernizar la administración, de aplicar tecnologías en sanidad, nuevos retos, pero yo me quedaría con 3 cosas. Una, seguir, simplificar, quitar trámites burocráticos, porque esto es lo que hace fácil la vida a la gente. Porque la gente, incluso para una cosa muy básica, ahora que estamos en verano, para sacarse una licencia de pesca recreativa tiene que hacer un máster para entrar en una página y conseguir sacarse una licencia. Entonces, simplificar. Yo creo que adecuar el lenguaje a lo que es la gente, no el lenguaje administrativo, que solo entendemos y así todo, porque yo el judicial no lo entiendo, o sea, los digo así de claro, tengo que ir al final de cualquier sentencia, tengo que ir al final a ver qué pone, qué recomendación pone, entonces simplificar el lenguaje, pero sobre todo, para mí, valentía, hay que ser valientes, en la toma de decisiones hay que tener gente preparada, captar buenos profesionales, pero ser valientes, porque la valentía es la que te llega a tomar decisiones, la cobardía al no hacer nada es lo que llega al inmovilismo y a que el problema sea más grande. Y luego algo que creo que no hemos tratado, la colaboración público-privada. Es decir, para sacar adelante hay que contar con la iniciativa privada y no hay que tener miedo de decirlo. No estamos privatizando los servicios públicos, no nos estamos desentendiendo de los servicios públicos, estamos optimizando los servicios públicos. De una parte, como decía muy bien, los privados siempre van por delante. Entonces, es verdad que siempre hay esta sensación que la administración vamos detrás de lo que es la normativa, pero la colaboración pública-privada, el conocimiento de datos y valentía. Para mí estos 3 puntos. Sin duda alguna. Gracias. Los servicios públicos, la administración necesita indudablemente esa colaboración con el sector privado. Necesario tener los datos para poder analizar, hacer un buen diagnóstico, como se decía, y evidentemente simplificar esta maraña burocrática que nos atenaza a todas las administraciones. Es necesario para una buena gestión, una gestión ágil, una gestión valiente, una gestión que se tiene que comunicar, que tiene que ser transparente, eso todos los ciudadanos lo agradecen, y una buena hoja de ruta y evidentemente una buena hoja de servicio, si no se comunica, si no se hace saber, si no se es transparente, pues evidentemente el servicio muchas veces no se percibe como bueno, ¿no? Esa puntuación. Es necesario hacer aquí todos los esfuerzos necesarios. Hemos llegado al final. Muchas gracias a los 3. Espero que hayáis disfrutado de escuchar estos 3 magníficos ponentes que nos han acompañado esta mañana, Antonia, Josep María, Diego. Estáis siempre invitados, con el permiso del presidente, evidentemente, y acabemos con un mensaje. Hay problemas, hay dificultades, pero desde el Partido Popular tenemos claro que hay esperanza, y la esperanza es que desde la comunidad autónoma abordamos los problemas de cara, con valentía, con soluciones. Se ha explicado aquí, problemas que llevaban enquistados 8 años, abandono total, pues se está notando ese cambio de rumbo. En cambio nos queda esa asignatura pendiente, que es el Gobierno de España, para terminar con esta degradación de los servicios públicos. Por eso solo tiene una solución y se llaman elecciones generales, y ahí todos tenemos la posibilidad con nuestro voto de cambiar ese rumbo que ahora, pues sin lugar a dudas, no está bien dirigido. Por lo tanto, hay esperanza, hay ilusión, hay ganas, y ahí está el Partido Popular. Muchas gracias.